El filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió en una de sus obras que la ética, la moral cristiana, era la ética de los esclavos, la ética de los débiles. Lo decía porque la representación de la ética y del comportamiento de los cristianos que prevalecía en su tiempo era esta idea de que los cristianos son los humildes, los mansos, los que no se quejan, los que no se defienden, los que privilegian los derechos de los demás, los que dan la otra mejilla. Es decir, la ética de aquellos que se ponen en segundo lugar siempre y ponen en primer lugar a los demás. Para Nietzsche esta era una ética del resentimiento. En el fondo, los débiles eligen estas éticas, esta manera de comportarse, porque no saben afirmarse, no saben vivir. Frente a esa ética, Nietzsche encontraba otra muy distinta, que era la ética de la vida, de los que quieren vivir, de los que se afirman, de los que van adelante, de los que luchan. Y entonces la ética que mostraban los cristianos del tiempo de Nietzsche era una ética triste, ¿no es cierto?, de los resentidos, de los amargados, de los vencidos, que se defendían desde el resentimiento. Era así una ética que no servía para vivir. Enrique Santos Discépolo, en uno de sus tangos, lo va a decir de otra manera. En el tango Tormenta, él dice, le habla a Dios y dice: Dios, lo que yo aprendí de vos no sirve para vivir. Y en realidad en este mundo les va bien a los que se imponen, a los que son violentos, a los que estafan, a los que hacen trampa, a los que pisotean a los demás. Y lo que vos me enseñás en el Evangelio es otra cosa, y eso para vivir no sirve. Eso es una crítica bastante generalizada de las personas que les cuesta aceptar el Evangelio y lo que el Evangelio enseña. Y también ha sido una piedra de tropiezo para los cristianos, porque muchos cristianos terminamos pensando que la ética cristiana es una ética declarativa para decir lo que es políticamente correcto decir dentro del Evangelio, pero en el fondo no sirve para vivir. Para vivir hay que usar otras estrategias, que son las estrategias que encontramos en este mundo: defenderse, autoafirmarse, pelear, defender los derechos, golpear y pegar cuando haga falta. Y entonces, ¿qué podemos decir, no es cierto? Les traigo esta reflexión porque tenemos que analizar una de las bienaventuranzas de Jesús, quizás la más conmocionante desde este punto de vista, del plantearnos un ideal que parece que nos queda lejísimo. Jesús dijo: bienaventurados los mansos, bienaventurados los humildes, dicen otras traducciones, porque ellos heredarán la tierra. Y acá aparece la típica contradicción de las bienaventuranzas. ¿Cómo que los mansos y los humildes van a heredar la tierra? ¿No será que la tierra la van a heredar los que la conquistan, los que la toman, los violentos, los que derraman sangre, los que derrotan a otros para hacerse de la tierra? Jesús dice que no. Dice que la tierra la van a heredar los humildes y los mansos. Para entender lo que Jesús nos quiere decir en esta bienaventuranza, en primer lugar, y acá es indispensable, tenemos que entender qué es manso para Jesús, qué es humilde, cuál es el término original y cuál es el sentido de ese término en la cultura de Jesús y también aplicado a la nuestra. Así que vamos a tratar de estudiar y de pensar juntos qué es esto de la felicitación para los mansos. Los felicito a los mansos, los felicito a los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Miremos juntos lo que esto puede significar en el texto, en la narración de Mateo, pero sobre todo, y lo más significativo ahora, para nuestras propias vidas. Una cosa notable de este pasaje que estamos considerando es que es una cita casi directa del Salmo 37.
Te voy a leer el Salmo 37, los 11 primeros versículos, que dicen así: No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, los malvados dejarán de existir, por más que los busques, no los encontrarás, pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Esta es la cita que hace Jesús, una cita directa del Salmo 37, para hablar de la herencia de los mansos y de la felicitación a los mansos. Felicitaciones a los mansos, a los humildes, porque recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es esto de ser manso? La palabra que se usa aquí tanto en el Salmo 37, en el griego, como en Mateo, es la palabra praus. Pero una cosa muy interesante de esta palabra y destacable para entender lo que significa esta bienaventuranza es que Jesús se aplica a sí mismo este adjetivo. En Mateo 11:29 Jesús va a decir: aprendan de mí que soy manso, que soy praus y humilde, tapeinos, de corazón. Es decir, que Jesús entiende su vida y entiende su manera de pensar y su manera de actuar desde este adjetivo, desde la mansedumbre. Entonces podemos pensar ahora, tratando de mirar a Jesús en primer lugar, para tratar de entender qué es ser manso. Hay una imagen bastante edulcorada de Jesús, donde siempre nos representamos a Jesús como alguien dulce, ¿no? El dulce Jesús, siempre con una palabra cariñosa, siempre con un gesto amable, siempre cercano a los niños y pidiendo que los niños puedan acceder con libertad a Él. Y todo esto, por supuesto que es verdad y refleja un aspecto de la personalidad del Jesús histórico que aparece en los evangelios. Pero también el manso Jesús tiene otras facetas. Recordamos a Jesús en el juicio entre Caifás y Anás. Recordamos que él dice una palabra muy inconveniente, muy incómoda para los que lo estaban juzgando, y entonces un guardia del sumo sacerdote se acerca y lo golpea. Y Jesús, ante ese acto injusto, inaceptable, mira al guardia y le dice: ¿por qué me golpeas? Recordamos también al Jesús que se defiende en el juicio ante Pilato y discute con Pilato. Si bien está aceptando esa condena, que además él sabe que es una entrega, es parte de una entrega personal que le está haciendo al Padre, pero no deja que se diga cualquier cosa de él, sino que se defiende y defiende la verdad que él porta. Recordamos al Jesús que es interpelado por los emisarios de Herodes, que quieren manipularlo. Herodes, el rey Herodes, quiere manipularlo logrando que haga algún portento, algún milagro con el cual Jesús debería probar su carácter de profeta. Sin embargo, la respuesta de Jesús a esos emisarios es muy dura. Le dice a los emisarios:
vayan y díganle a esa zorra. Recordamos también las discusiones de Jesús, interminables discusiones con los fariseos, en donde muchas veces los tiene que confrontar de la manera más clara, contundente, y llega a decirles cosas tan duras como esta: sepulcros blanqueados, hipócritas, falsos. Ustedes ponen carga sobre la vida de las personas, pero ustedes mismos no las quieren cargar. Y podríamos seguir recordando acontecimientos de la vida de Jesús donde aparece el manso Jesús, que siendo manso es firme, es claro en sus convicciones y no está dispuesto a ceder cuando ceder es traicionar el llamado del Padre. En el templo, indignado al ver que se ha hecho del templo de Dios una cueva de ladrones y que han hecho de la religión un negocio para lucrar, y para lucrar sobre todo con la vida de los pobres, que a gatas juntan unas moneditas para poder hacer una ofrenda en el templo, pero son estafados por esos cambistas que le cobran precios siderales por una ovejita o un par de palomitas, lucrando con lo que debía ser el lugar de encuentro con Dios. Y allí Jesús se indigna, tiene una santa indignación y se hace un pequeño rebenque de tientos y entra a tirar las mesas de los cambistas y los echa del templo. Y los acusa de haber convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. El manso Jesús no es el débil Jesús. El manso Jesús no es el Jesús que acepta todas las cosas y las agresiones sin palabra, sin decir la verdad. Dice el apóstol Pedro que tenemos que tomar ejemplo de Jesús, que cuando le denigraban y ofendían, él no contestaba con maldición, pero no dice Pedro que no contestaba. Y entonces nos vamos acercando a una definición de qué es ser manso. Decíamos al principio, ¿será que la mansedumbre y la humildad cristiana es decirle a todo el mundo que sí? ¿No poder discutir una idea? ¿No poder afirmarnos? ¿No poder sostenernos? ¿Será que para ser cristiano hay que andar siempre agachado, inclinado, diciendo sí señor, sí señora? ¿O será que esta ética, la ética de la mansedumbre, es una ética mucho más elevada y más fuerte que la que el mundo conoce, pero que los cristianos nos ha costado ponerla en práctica, aprendiendo de Jesús? Es muy interesante lo que dice Jesús en Mateo 11:29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que vamos a tratar de seguir aprendiendo. ¿Cómo ser manso? ¿Qué es ser manso? ¿Qué implica ser manso? La palabra que se usa aquí para manso es una palabra bastante usada en el tiempo de Jesús e incluso antes por escritores griegos. Platón la usa para hablar de cómo deben ser los gobernantes, que deben ser amables y dulces con los buenos ciudadanos y con mucha fuerza, dureza y autoridad con los que son injustos. Aristóteles también usa la palabra praus, la misma que usa aquí el Evangelio, y la usa para describir ese carácter proverbial que tuvieron los espartanos para ser resistentes, para ser firmes, para no ceder. Como se dan cuenta, son imágenes que nos alejan de la idea de debilidad, de sometimiento, de darle siempre el primer lugar y la razón al otro, sino que nos hablan de fuerza. Y hay otro pasaje muy notable
en el Antiguo Testamento donde precisamente se habla del Mesías que había de venir y se lo presenta como manso, como humilde. Te lo quiero leer porque va a quedar más claro qué es esto de ser manso para la Biblia. Y ese pasaje está en Zacarías capítulo 9, desde el versículo 9 al 10. Y dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino crío de asna. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrantará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Qué pasaje tremendo este, porque ese rey que viene, el Mesías que viene, claramente esto anuncia la persona y el ministerio de Jesús, viene en son de paz, viene en un burrito. Cuando los reyes iban a la guerra, salían a caballo. Cuando iban a hacer algún tratado de paz, iban en burro para mostrar que no iban a la batalla. Pero, y siempre nos quedamos con esa imagen, ¿no es cierto? Uy, viene en un burrito. Celebramos también la entrada de Jesús a Jerusalén en un burro, en el Domingo de Ramos. Pero nunca leemos lo que sigue diciendo el pasaje, que completa la idea de humildad y mansedumbre. De paso, el término en la versión griega, aquí humilde es el mismo, praus. Porque dice luego, asombrosamente, que este rey que llega destruye los carros y los caballos de guerra. Pero no destruye los carros y los caballos de guerra de los enemigos de Israel, sino que destruye los carros y los caballos de guerra del propio pueblo de Dios. Esperaríamos que este rey humilde, manso, en primer lugar no destruiría nada. Sin embargo, tiene la fuerza para destruir, pero destruye los carros de guerra, destruye los instrumentos de la violencia, destruye los instrumentos de la opresión. Y lo hace con los ejércitos y las fuerzas militares de su propio pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo podría estar esperando la revancha. Cuando llegue el Mesías, ahora sí vamos a darle a todos los enemigos nuestros, vamos a tener la fuerza para aplastar, para vencer, para imponer el dominio del pueblo de Israel. Pero este rey no viene con ese propósito, y por eso lo primero que hace es destruir las armas de su propio pueblo. Y luego establece un shalom universal. Dice, quebrará el arco de combate y proclamará shalom, paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar. Viene para dominar, viene para gobernar, pero no para gobernar con opresión, con violencia, sino que viene para gobernar con mansedumbre. Y la mansedumbre no es debilidad, sino es otra forma de aplicar la fuerza. Es otra forma de aplicar el poder, es otra forma de hacer orden, es otra forma de hacer paz, es otra forma de hacer justicia. Este es el Mesías que seguimos, y ese Mesías nos invita a ser mansos y felicita a los mansos, felicita a los humildes, felicita a aquellos que toman el mismo camino que Él para vivir en esta vida. ¿Cuánta paciencia y cuánta fe hace falta para dejarlo actuar a Dios? Muchas veces queremos tomar nosotros la respuesta, las soluciones, darla a nosotros. Que la iglesia haga algo, que nosotros hagamos algo. Ay, queremos
imitar los medios del mundo. ¿A cuánta gente le va bien en este mundo? ¿A cuántos grupos? ¿Por qué? Porque ellos sí que saben comportarse. Hacen X cosa y entonces tienen resultados, tienen éxito. Los mansos han purificado sus medios. No van a elegir los medios del mundo, pero no han renunciado a su responsabilidad. Son los que oran: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Les preocupa intensamente que se haga la voluntad de Dios. Les preocupa intensamente que haya equidad, justicia, paz en este mundo, shalom en este mundo. Y quieren comprometerse con ese proyecto de vida. Pero no lo van a tomar espuriamente en sus manos para llevarlo a cabo bajo cualquier condición. Tampoco van a huir a una montaña del mundo diciendo: no, nosotros no tenemos nada que ver con esto, sino que se van a poner en la posición más incómoda para ellos, de estar comprometidos con la venida del reino de Dios, pero estar comprometidos con esa venida con los medios del reino de Dios, con las herramientas del reino de Dios, con las estrategias del reino de Dios, con las maneras en que el reino de Dios avanza y se desarrolla en el mundo, y que creen, por lo tanto, que Dios es suficiente y capaz de hacer que los justos, los mansos, los humildes, hereden la tierra. Por eso el Salmo 37 nos advierte que no nos impacientemos, nos advierte que no nos desesperemos, porque eso nos podría hacer caer en los dos extremos que nos alejan de la mansedumbre, o en la indiferencia y el abandono de nuestras responsabilidades, o en el uso y la imitación de los métodos del mundo. Recuerden cuando Jesús inicia su ministerio, que se le aparece el diablo y lo invita a eso, a usar los métodos del mundo, a usar las estrategias del mundo para tener éxito. Y Jesús, que ha purificado sus medios, que sabe muy bien que la única manera de ser fiel a su llamado es seguir la voluntad del Padre, rechaza cada una de las incitaciones del diablo y sigue adelante como hombre manso, humilde, obediente a Dios, valiente, porque eso es la mansedumbre. La mansedumbre es una de las formas que adquiere la valentía de aquellos que no van a negar la verdad, no la van a ocultar, la van a sostener, pero no la van a imponer. Y van a tener suficiente fe y entrega para dejar incluso que ellos sean los agredidos y los dañados, mientras la verdad de Dios y la justicia de Dios y el shalom de Dios quedan claramente en alto para todos. Esta es una bienaventuranza de aplicación inmediata, todos los días, en nuestro vivir diario, en casa, con nuestros afectos, con nuestros compañeros de trabajo, con las relaciones del mundo que tenemos, aparece el dilema. ¿Qué ética, qué manera de relacionarnos con las personas vamos a tener? El Nuevo Testamento tiene una frase muy hermosa con la que quiero cerrar esta charla, que es la idea de hablar la verdad en amor. Eso es ser manso, hablar la verdad en amor. No hablar la verdad no es ser manso. Y hablarla sin amor no es ser manso. Entonces, cuando aparecen los conflictos cotidianos, cuando aparecen dificultades, cuando aparecen problemas, Jesús nos felicita si somos capaces de ser mansos. ¿Por qué? Seremos honestos, seremos francos, seremos frontales, diremos la verdad, pero lo diremos con amor. A nadie le va a pasar que ignore nuestra posición, que no sepa lo que creemos y pensamos de una determinada situación, pero como hijos del reino vamos a mostrar el amor del reino, y entonces vamos a ser amorosos también con las personas que están equivocadas, con las personas que piensan distinto que nosotros,
con las personas que han hecho otras elecciones de vida, con las personas que no siguen la ética y la moral cristiana. No son nuestros enemigos, son personas que piensan distinto, son personas diversas, son personas que inclusive pueden agredir nuestra manera de vivir y de pensar. Como somos mansos, no vamos a responder con injurias, con agresiones, no vamos a tratar de usar el poder para oprimirlos, para que no puedan llevar adelante su manera de pensar o de vivir, sino que le vamos a dar testimonio del amor de Cristo. Vamos a tener firmeza para defender nuestras propias convicciones y vamos a tener amor para respetar la de los demás. Y en el andar diario de la familia y de las amistades y demás también, qué importante hablar la verdad en amor. Qué importante decir, mira, esto no me gusta, no me parece agradable, no me parece valioso, yo pienso y creo de otra manera, pero te aprecio y te respeto y te quería decir esto así, con cariño, con afecto, con una preocupación sincera por tu vida. Esa es la posición más difícil de tomar. Es más fácil agredir, es más fácil ser indiferentes, es más fácil mandar todo a pasear o es más fácil ignorar todo y dejar que la cosa corra. Lo difícil es ser como Jesús, que era frontal, que era honesto, que decía la verdad y al mismo tiempo amaba. A mí me impresiona de Jesús un detalle de su vida cotidiana. Él no solo comía con pecadores, prostitutas, cobradores de impuestos, que siempre lo destacamos porque lo hacía, sino que también comía y almorzaba y cenaba y aceptaba invitaciones de sus enemigos, de los fariseos, que lo querían matar, pero él iba a comer con ellos y trataba de ser gentil, amable, misericordioso. Eso es ser manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Que nos encontremos entre el número de